adelante. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy son los regresos más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano. Esto teniendo en cuenta que Radamel Falcao García regresará, porque todavía no ha ido a Bogotá, pero se va a vestir con la camiseta del club de sus amores, Millonarios. Lo firmó por 6 meses. Y Falcao es el fichaje estrella de esta temporada junto con el de David Ospina. Dos regresos muy importantes y hoy vamos a hablar de los más importantes. De esta temporada o de la historia, diría yo. Claro, Como regreso vamos a nombrar más, pero yo ya de entrada creo que es el regreso más importante de un jugador que se fue, que nació en el fútbol colombiano, hizo su carrera en el exterior y vuelve a, bueno, retirarse. total. Y que él siempre dijo que quería retirarse en Millonarios. Lo logra. Bueno, veremos si se termina retirando. Yo creo que sí. No creo que después de Bueno, Millonarios igual vaya a sí otro club. depende mucho de los resultados, porque también está claro que es por 6 meses y algunos periodistas han dicho que está ahí el entre comillas de si clasifica a Copa Libertadores o no, se puede extender. Claro, además, si queda campeón del fútbol colombiano, del torneo de clausura, que ya no se llama clausura, pero sigue siendo de clausura, se abre la posibilidad de extender los 6 meses más. Claro. Se hace por 6 meses porque en Colombia hay un impuesto que fue un limitante muy importante para la negociación, que es que Falcao tenía que pagar de más de impuesto porque se le saca un impuesto teniendo en cuenta el patrimonio que tiene. Y obviamente Falcao tiene un patrimonio Claro, no, gigante. si duras más de 6 meses, ya tienes que entrar a pagar impuestos ya como un ciudadano Claro, que reside en el país. entiendo que es un 1% de las ganancias. Lo que desconozco es si es por mes o por año, pero es 1% del patrimonio. Espero que sea al año porque al mes es demasiado dinero. Bueno, Y bueno, por eso se terminó estancando un poco la negociación, porque claro, Falcao hizo todo su patrimonio afuera. ¿Por qué tendría que llegar sí. a Colombia a dejar el dinero? Sí. Pero también creo yo que el principal obstáculo, más allá de los problemas fiscales, era, El bueno, salario. la oferta de Millonarios, creo yo. Y sí, claro, el esfuerzo más grande tenía que ser de parte del jugador. Claro, exacto. Que yo siempre ha mostrado que estaba dispuesto a escuchar ofertas. Total. Pero bueno, podemos meter en esta lista otros nombres de regresos importantes. Lógicamente, el nuevo, el reciente, es el de David Ospina, que también me parece que puede entrar entre los mejores. Obviamente, David es uno de los jugadores que más tiempo jugó afuera y que más partidos en selección tiene. Entonces, eso también lo mete ahí en el top. Pero quiero dar otro jugador que hoy también está en Copa América, que es el regreso de Juanfer Quintero, cuando vuelve desde Ok. Europa para repuntar su carrera en el DIM, en el Independiente Medellín, y ahí eso le vale el salto, le vale para dar el salto a River. Claro, el de Juanfer es diferente un poco porque la mayoría de los regresos que vamos a nombrar son de De jugadores retiro. que, exactamente, nacieron, se fueron, hicieron su carrera y volvieron al fútbol colombiano para más buscar un retiro. Juanfer se fue muy joven, nació en Colombia, se fue muy joven y después volvió a Colombia Joven también. para repuntar su carrera, entre Claro, comillas. Y lo hizo, lo hizo muy sirvió. bien. Creo que es de los pocos casos que el volver a Colombia termina con un repunte mucho más grande del inicial. Sí, Que es verdad. eso es extraño para un jugador. Sí. Y Juanfer que siempre estuvo muy conectado con su casa. O sea, que Claro, siempre vio al DIM como su casa, volvió a su casa, se llenó de amor y ahí empieza la relación con Gallardo. claro, en un Con, amistoso con- juegan y ahí lo ve Marcelo. Se enamoran mutuamente y de ahí, incluso Juanfer ha dicho que es como su padre. Traje dos casos iniciales. Ambos arqueros son un poco de mucho antes que los tuyos. Sí, Traje primero a Oscar Córdoba, que en sí, 2007 estaba ya para retirarse. Deportivo Cali lo llama, que había sido el club donde él debutó. sí, Oscar Córdoba acepta, él viene él en Turquía, sí, vuelve a Deportivo Cali y luego pasó por Millonarios. Y en Millonarios el cierre de su carrera fue un poco amargo, él mismo lo cuenta que tuvo problemas con la barra. La sí. barra le pedía dinero a cambio de que coreara su nombre y en medio también de un momento donde Millonarios estaba económicamente, administrativamente en condiciones muy difíciles, bueno, Oscar se retira, pero bueno, volvió a Colombia y jugó en dos equipos antes de retirarse. Yo otro nombre que tengo que me gusta mucho también es Juan Pablo Ángel,
Sí, que vuelve a Atlético Nacional. Y en Atlético Nacional, si bien no era la forma en la que se fue, dejó un rendimiento decente. Y me parece que por historia también puede entrar en ese top. bueno, Es reciente igual, no es tan antiguo. marcó 22 goles y se retiró con 4 títulos con Atlético Nacional, 3 ligas y una Copa Colombia igual. Claro, muy bien. Porque fue parte de la mejor época de Atlético Nacional. A él lo trae Juan Carlos Osorio, Sí. desde Red Bull, desde la MLS, el club de la Red Bull en ese momento. El Nueva York, RB Nueva York. Y Juan Carlos Osorio lo había dirigido allá. Sí. Y bueno, el endulza al oído, lo trae a Colombia para que Juan Pablo se retire con la hinchada Atlético Nacional. Y bueno, hoy el hijo, bueno, ya hoy en la MLS el hijo Tomás también estuvo en Nacional. Se fue hace 6 meses, se fue a Estados Unidos, pero también hizo parte de la selección sub-20, así que jugaba similar al papá igual. En Nacional tuvo un buen rendimiento, pero por problemas con la directiva se terminó yendo. Bueno, también si vamos a hablar de regresos, hay que nombrar a Carlos Vaca, Claro. que se fue a Brujas después de romperla con Junior, de ser campeón. Hizo la carrera en Europa, ganó 3 Europa League con Sevilla, con Villarreal. Después estuvo en Granada. Ajá. Y ahora Junior lo trae de vuelta. Y bueno, fue campeón, goleador 2 veces en el último torneo de nuevo. Leyenda total. Yo creo que es el que después del regreso puede ser el que mejor le fue. De los que hemos nombrado. De los que hemos nombrado, sí. Puede Porque, competir Juan Pablo Ángel, pero es que no fue goleador, me parece. Sí. Yo lo pongo con el otro que iba a nombrar, que era Adrián Ramos también. Claro. Que también vuelve de Europa. Adrián no ganó la misma cantidad de títulos que Claro. Carlos Vaca, pero creo yo que vuelve en un contexto un poco diferente al de Carlos en cuanto al equipo. Claro. Para mí es más líder Adrián en América que Carlos en Junior. O sea, claro, América necesita más a Adrián que Exactamente. Junior a Carlos. Puede ser. Pero igual ambos volvieron de Europa a cerrar las carreras en el club de sus amores. Y Adrián vuelve de Europa, lo firman y lo confirman un 31 de diciembre. Sí. Hermoso. Y bueno, después sale campeón con América de Cali. Él ya había sido campeón en 2008 Sí. y repite título en 2020, en pandemia. Sí, ese puede ser, esos pueden ser 2 casos, sobre todo porque llegan ya en el ocaso de su carrera, pero voy a tirar 2 nombres más que no estaban en el ocaso tanto. Uno es Teo, que vuelve al fútbol colombiano, y otro es Dairo Moreno, pero claro, Dairo Moreno jugó casi toda su vida en el fútbol colombiano. Fue menos lo que jugó afuera que lo que jugó adentro, en Colombia. Entonces, Claro. Y esos 2 casos son más sudamericanos, que es más común moverte a un club colombiano que los nombrados anteriormente, que bueno, hicieron su carrera en Europa y vuelven ya en el ocaso, porque bueno, es muy diferente el fútbol europeo al sudamericano. además, es lo que decimos. Ellos no venían a retirarse. Ellos venían a seguir jugando bien. Igual, claro, es como nuestra primera época de grandes regresos de jugadores de élite, porque no es tan común justamente en la historia del fútbol colombiano que nuestros jugadores estén en el exterior. O sea, el primer regreso yo creo que fue más o menos en la época de los que nombramos: Córdoba, Farid, Juan Pablo Ángel, jugadores que jugaron en clubes europeos, quizás no en la élite de ese momento, pero que regresaban al fútbol colombiano. Y hoy creo que estamos en puertas del segundo regreso con los Vaga, con los Adrián, con los Falcao. Sobre todo porque estos jugadores de esta segunda ola jugaron más tiempo afuera que en el país. En cambio, si vamos un poquito más a los 90, el caso del Pibe, el caso de René. El mismo Vaca. Claro. Vaca se va, creo que a los 24 años, si no estoy mal. Y se queda afuera hasta que regresa, Claro. 10 años después. Y en el caso de los 90, ellos jugaron más tiempo en Colombia. Bueno, el Tino puede ser el jugador que más tiempo se quedó afuera en el principio de la exportación del fútbol colombiano. Pero claro, hoy es más común, por ejemplo, hoy lo ves en la selección de la Copa América, esta de Néstor Lorenzo. Ningún jugador juega en Colombia. El único que juega en Colombia es Ospina, que ni siquiera ha jugado todavía. Bueno, Montero. Claro, y Montero, que es segundo arquero o tercer arquero. Entonces, de los de campo no hay ninguno que juegue en el fútbol colombiano, ni de los de 28, que con Sebastián Gómez y con Gerson Mosquera tampoco juegan en Colombia. Claro. Con la salvedad de que también estos jugadores que nombramos de esta generación se fueron jóvenes,
pero claro, como James y como Falcao, creo que son contados los que se han ido tan jóvenes ya. Sí. Porque Falcao Ni siquiera debutó. debutó en la segunda edición. Claro. Aún tiene el récord de ser el jugador de Más fútbol joven. profesional colombiano que más joven debutó con 13 años en Lanceros. Pero claro, se fue de inmediato a River, hizo su carrera en River y James lo mismo, se fue muy jovencito a Banfield. O sea, prácticamente su adolescencia es construida, es afuera. Sí. Yo creo que estamos ante el final de una generación dorada en el país. Sí. Porque esa generación dorada para mí es Falcao, es James, es Cuadrado, es Ospina. Y ya, bueno, James sigue siendo importantísimo, pero Falcao, Cuadrado y Ospina ya perdieron relevancia en el fútbol y en la selección. Sí, Cuadrado no lo meto tan ahí todavía. Creo que a Cuadrado le queda una temporada más o una y media más. Puede ser, cambiando de equipo. En el Inter no lo veo. Lo veo siendo suplente. Sí, lo veo siendo suplente, pero bueno, siendo suplente en Inter. Claro, es importante. Campeón de Italia el Inter. Entonces, pero sí, habrá que ver. O sea, ya no faltarán menos de 3 años para que Cuadrado vuelva a usar la del DIM, Sí. lo más probable. Cada vez que Duván Zapata pisa Cali, están todas las cámaras buscándolo, porque Duván Zapata va a volver a América de Cali en algún punto. Sí. Y bueno, una generación que poco a poco se va terminando.